compartir mi pantalla completa. Chiquillos, según lo que también conversamos al principio de año para los que estaban, la materia de ustedes es bastante amplia. Comienza con esto, con los pueblos indígenas en Chile, aborda un poco la construcción de la identidad, de la sociedad mestiza, algo de la época colonial, y la materia de ustedes termina a principios del siglo XX. Es decir, en este primer nivel tenemos que meter algo así como 200 años eh, en este semestre acotado, como son estos 4 meses. Por lo tanto, yo voy a tratar y vamos a tratar entre todos de avanzar lo más rápido posible en los contenidos, siempre y cuando, obviamente, tengan un abordaje más o menos claro. Y siempre se pueden ir retomando más adelante también en función de algunas cosas que a ustedes no les vayan quedando claras. En ese sentido, chicos y chicas, hoy día vamos a hablar sobre los pueblos indígenas en Chile. El objetivo de la clase de hoy día va a ser reconocer que antes de la llegada de los españoles, el territorio chileno fue habitado por diferentes pueblos. Ya les adelanto que hoy día yo no les voy a dejar ninguna tareita, pero más o menos voy a estar dejándoles actividades clase por medio. ¿Ya? Hoy día no va ninguna actividad, pero la próxima clase va una actividad sí o sí. Y el objetivo entonces de la clase de hoy va a ser reconocer que antes de la llegada de los españoles acá al continente, el territorio fue habitado por un montón de pueblos en Chile y en América en general. En ese sentido, chiquillos, y a lo mejor a partir de las imágenes, ¿qué pueblos ustedes conocen que vivían en Chile antes de que llegaran los españoles? Los mapuches ¿Ya? pueden ¿Cuál ser más? Rapa Nui, pero esos son de la isla, ¿cierto? Sí, pero también cuentan como chilenos después, pero sí. ¿Cuál más? Los Aymara, ¿cierto? Ya, sí, sí. Y ¿Y de ahí algún no otro recuerdo. más? No, de ahí no Hay recuerdo. muchos, hay muchos. Esta es materia de básica, bien básica. No recuerdo bien si es quinto o sexto básico, como yo no soy profe de básica, pero esta materia sí se las pasan cuando ustedes son bien chicos. Eh, entonces esto también va a ser como un repaso y también entra de una u otra forma en la prueba de transición universitaria. Chiquillo, entonces tenemos que ser conscientes de que antiguamente, hace muchos años en el territorio, como decía su compañero por ahí, habitaban muchos pueblos, Rapa Nui, Mapuche, Aymara, Diaguita, Tehuelches, Pehuenches, Picunches, Onas, Yaganes, eh, y así un montón de otros pueblos que probablemente ni siquiera conocemos. Eh, Habían distintos pueblos que también se encontraban en distintos niveles de desarrollo. Hay algunos que vivían en pequeñas bandas, otros que vivían en caseríos, otros que ya vivían en pequeñas comunidades y otros ya que se comenzaron a articular en torno a grupos un poco más extendidos, más amplios. Eh, Cada uno con sus características, cada uno con su lengua, cada uno con su organización social, con su economía y con algún nivel de desarrollo técnico y cultural. Ya en Chile, al ser un territorio tan largo, al ser un territorio tan largo, tenía una diversidad de pueblos, desde pescadores, agricultores, recolectores, pueblos que vivían en los faldeos cordilleranos. Tenemos un montón de pueblos también con muchos desarrollos chiquillos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Comúnmente, lo que más se nombra, sobre todo después de la llegada de los españoles, son los mapuches. ¿Ya? Pero dentro de los mapuches también habían diferencias en ese grupo y habían otros pueblos también, ya que no son muy conocidos. Y antes de los españoles y mucho tiempo atrás también existieron muchos otros. Por ejemplo, aquí en la zona de Quintero, y también es bueno ir relacionando como esta historia
más nacional con lo local. Aquí en Quintero también fue una zona muy habitada por dos culturas, por dos pueblos que estuvieron durante mucho tiempo, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV también. ¿Alguien sabe cuáles eran los pueblos que habitaban aquí en Quintero? ¿Conocen esos nombres? ¿Alguien? ¿Una pista? Una pista es que hay una playa de acá en Quintero que tiene el nombre de uno de esos pueblos. ¿Cuál playa podría ser? ¿Alguien sabe cuál puede ser el nombre de esos pueblos que habitaban en esta zona? Ni idea. ¿No? ¿No? Para que ustedes lo sepan, No. y cuando tengan que hacer un tour, cuando trabajen de guías turísticos de Quintero, que los pueblos que habitaban en esta zona eran dos principalmente. Los Vato, y por eso hay una playa que se llama El Vato. Y Hoy los... yo la iba a decir y no. Yo Mira, dije, no, igual no la creo. tenía ahí. Mira, ven, eso les pasa por no atreverse porque, mira, hubiera sido peor que me hubieran dicho el Durazno. Yo le ¿cómo va a haber un pueblo que se llama el Durazno? No, hubiera sido peor eso. Pero esa era la playa, o sea, ese era el pueblo, perdón. Y que después tiene el nombre de esa playa porque la zona del Vato, que es la zona que se conoce. Aquí en Quintero hay dos playas. Está la Albatros, que es el lugar que está entre Loncura y Quintero, y está el Vato, que es más o menos hacia la zona donde está Copec, donde están los muelles. Ya la playa El Vato o el lugar El Vato es porque allí se encontraron principalmente los restos de este pueblo. También de ese pueblo se encontraron muchos restos cuando estuvieron construyendo aquí la pista. Ustedes son más chicos, pero cuando estuvieron construyendo acá la pista de la aviación, también encontraron un montón de restos de ese tipo de esos pueblos, de los Aconcagua y de los Vatos. Y estos pueblos eh, le, bueno, llamaban este lugar de otra forma. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Quintero, el lenguaje indígena? Apuesto que saben, pero... O sea, han escuchado la palabra, pero no saben que Quintero se llamaba así. Porque Quintero es un nombre español, ¿ya? Alonso de Quintero bautiza este lugar como Quintero. Pero antes, si vivían indígenas, no creo que iban a decir, no, vamos para allá, a ese lugar. Y no iba a tener nombre. No, este lugar tenía un nombre, chiquillos. Y ese nombre es Valle del Narau. ¿Ya? Así se llamaba Quintero antes de que llegaran los españoles y así lo denominaban también estos pueblos indígenas que vivían acá. Valle del Narau. ¿Qué significa Valle del Narau? Significa lugar hundido. ¿Y por qué lugar hundido? Porque dicen que estos pueblos se paraban así como en el Cerro de la Cruz o en el parte del Faro y miraban como hacia la zona de Loncura y les parecía como que la tierra estaba hundida. Por eso Quintero se llamaba lugar hundido o Valle del Narau. Ese es el dato rosa de la clase de hoy. No vamos a hablar sobre estos pueblos de Quintero, pero como yo les decía, siempre es importante. Yo lo había escuchado. ¿Lo había escuchado? ¿Lo había escuchado ese nombre? De hecho, hay un colegio, una escuela aquí en Quintero, una escuela que se llama Valle del Narau. Ya una de las escuelas municipales se llama así. Sí, Sí. sí, yo. Dele nomás, le escucho. Se ve que se la escucha cortado. ¿Se me escucha cortado? ¿Los demás me escuchan cortado igual? Yo lo escucho Vicente, bien. ¿me escucháis bien? A lo mejor Yo lo escucho a lo mejor bien. te está fallando el internet. Porque a mí parece que me anda bien, creo. Ya igual se me puede caer, así que ahí, si me quedo pegado como robot, me avisan ustedes o me escriben en el chat, así, profe, se quedó pegado. Pero eso, con el Valle del Narau, entonces Quintero, ya es importante, chiquillo, y esta es una de las cosas por las que me fascina la historia, es porque podemos relacionar cosas que pasaron así, o materia que viene dada como un currículum nacional, lo aterrizamos y lo llevamos a nuestro contexto. Ya, entonces, eso con los pueblos originarios. No vamos a hablar ni de los Vatos ni de los Aconcagua, pero es para que ustedes tengan una referencia. Vamos a hablar de los pueblos más conocidos. Hay distintas clasificaciones dentro de estos pueblos chiquillos. Por ejemplo, están los nómades. ¿Qué significa que un pueblo sea nómade? ¿Alguien se acuerda cuáles eran los nómades? Si yo digo que un pueblo es nómade, ¿qué significa?
que era un pueblo que iba cambiando como su zona de asentamiento, ¿cierto? Cierto, muy bien. Los nómades, en palabras así como cotidianas, podemos decir que son los que se cambian de lugar constantemente. Eh, Esos son los nómades. Y estos pueblos indígenas habían varios que eran nómades, habían los nómades canoeros, es decir, los nómades que andaban en sus canoas y iban navegando de archipiélago o de isla en isla, y estaban los nómades pedestres, que son los nómades que se cambiaban a pie. ¿Y por qué creen, por qué cosas se podrían cambiar de un lugar a otro para vivir en función de qué? O sea, yo digo, yo soy el jefe de una de estos pueblos y digo, nos vamos a cambiar a otro lugar. ¿Y por qué yo les podría decir que nos vamos a cambiar? ¿Cuál sería mi argumento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué Em, razones se cambiaban? Porque las zonas donde vivían podrían ser hostiles, como para seguir viviendo en ese lugar. Ya, podría ser por la hostilidad. ¿Por qué más? ¿Por qué más se podrían cambiar? Hay muchos factores por los que un pueblo se puede cambiar a vivir a otro lugar. Eh, por ejemplo, chiquillos, en función de los recursos, si es que ellos eran, eh, si eran nómades y probablemente no desarrollaban la agricultura, ellos iban buscando recursos silvestres, iban recolectando frutos, verduras que crecían de manera natural. Entonces, si llegaban a Quintero, por ejemplo, y en marzo se comieron todas las moras, probablemente se iban a ir de Quintero porque ya no iban a tener moras que comer y se iban a cambiar a otro lugar. Entonces, una de las justificaciones es lo alimenticio. También, como decía por ahí el Vicente, la hostilidad. A veces podrían haber depredadores. No sé, por lo general estos pueblos le temían mucho a los pumas, eh, que creían que se podían robar a los bebés. Entonces, si veían, no sé, algún tipo de depredador, también se cambiaban. O por el clima. Si hacía mucho frío o si hacía mucho calor, también se iban cambiando hacia otro lugar. Entonces, los pueblos nómades se iban moviendo en función de varias cosas. Puede ser el clima, la alimentación, eh, también la geografía, el medio ambiente, no sé, algún terremoto, alguna cosa que podría pasar. También por conflicto con algún otro pueblo que haya llegado por ahí cerca y tuvieron conflictos, tuvieron de alguna forma algún enfrentamiento, también se cambiaban de lugar. ¿Ya? Entonces tenemos los canoeros y los pedestres, esos son los nómades. Y, y también los sedentarios. Los sedentarios son todo lo contrario a los nómades, es decir, los que se quedan en un mismo lugar. ¿Y por qué se quedan en un mismo lugar? Principalmente los pueblos sedentarios son los que logran, chiquillos, el desarrollo de la agricultura. ¿Por qué el desarrollo de la agricultura lo hace quedarse en un lugar? Porque es obvio que si ellos plantan y conocen el control y la domesticación de las plantas, se quedan en un lugar porque ya tienen el alimento suficiente. Y, Claro. y además de la agricultura, se dedican después, empiezan a domesticar animales, a domesticar cabras, a domesticar ovejas. Después de que llegan los españoles, domestican el caballo. Entonces se quedan en un lugar porque ya tienen el control de la alimentación. En cambio, recuerden que los nómades no controlaban su alimentación porque era en función de lo que ellos encontraban. Y ya los sedentarios se especializan en alguna fruta, en alguna verdura y conocían el ciclo de la tierra, por lo tanto se quedaban en un mismo lugar. Eso eran más o menos las dos clasificaciones de pueblo, nómade y sedentario. Y vamos a partir, suena como una máquina antigua. Estoy creativo hoy día. Le puso talento. Puse talento. Vamos a comenzar con la ubicación de los pueblos del norte. No se acostumbren, sí, ¿eh? Yo creo que va a ser este nomás, porque mucho tiempo. Ubicación de los pueblos, primero con los del norte grande. Tenemos a los aymaras, a los changos, a los atacameños y a los diaguitas. Algunos dicen, hay algunos arqueólogos que dicen que los diaguitas también estuvieron acá en esta zona, cerca de esta zona de Quintero, porque se han encontrado, los diaguitas es muy famosa su alfarería. Tienen como unos jarros que se llaman los jarros pato, que son súper famosos, tienen una pintura como muy específica, y aquí en Quintero también se han encontrado vestigios de eso. Ahora, eso también puede decir que los pueblos que vivían acá en Quintero intercambiaron cosas con los diaguitas, o que los diaguitas vivieron aquí. Entonces, eso todavía no está como muy claro.
pero sí se han encontrado vestigios de esta cultura acá en Quintero. Muy interesante. Vamos a ir viéndolos. Tenemos los changos, que es un pueblo nómade que está ubicado en las costas del norte chico. ¿Qué lugares, por ejemplo, habitaban desde Arica hasta los márgenes del río Choapa por el sector costero? Los changos eran un pueblo que andaba en canoas, cazaban lobos marinos, ballenas, y una característica especial que tenían los changos es que sus balsas eran hechas de cuero de lobo marino. ¿Ya? Eso es algo muy, muy llamativo de estos changos. Inflaban las balsas de lobo marino, las amarraban, les ponían huesos entre medio y flotaban. ¿Ya? Además, el cuero de lobo marino es muy duro, entonces tenía varias propiedades. Ellos no solo se comían la carne del lobo marino, sino que aprovechaban hasta el último recurso de los lobitos. Eso con los changos. Tenemos también a los aymarás, que es un pueblo nómade de la Pampa y del Altiplano del Norte. Eran cazadores y eran recolectores. Y una característica que tenían los aymarás es que se organizaban en base al ayllu, o familias con un antepasado común. ¿Ya? Entonces tenemos, recuerden el mapa, aymaras bien al norte, los changos. Los aymaras eran más hacia el interior, los changos hacia la costa. ¿Ya? Entonces los changos, cuero de lobo marino. Siempre que les digan changos, imagínense un lobo marino, un cuero de lobo marino, una balsa y andar pescando por ahí. Entonces era un pueblo nómade. Los aymaras también eran nómades, eran cazadores y recolectores, pero ellos eran más desde el interior. Eran más desde los sectores cordilleranos, de la Pampa, del Altiplano. ¿Y qué característica tenían los aymaras? Que ellos eran un pueblo que fueron parte del Imperio Inca. Ya eran parte del dominio del Imperio Inca los aymaras. Por lo tanto, tenían una estructura de organización también compleja. Entonces, changos, aymaras, esos son los dos primeros. Y un tercer pueblo, también de la zona norte, son los atacameños. ¿Ya? Eran un pueblo sedentario también, que se ubicaba cerca del río Loa. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos una región, la región de Atacama, que también debe su nombre a este pueblo. Tenían un idioma que se perdió, que nadie lo habla, algunos apellidos, que es el Kunza. El Kunza era el mismo idioma que hablaban los dieguitas. Alguien se le está filtrando el micrófono, parece. No sé quién es. Ahí sí. Tenían un idioma que era el Kunza, que es un idioma que hablaban los atacameños y los dieguitas. Ese idioma desapareció. ¿Qué quedan en la actualidad de ese idioma? Algunos nombres de lugares, algunos apellidos. Por lo general, chiquillos, para que ustedes sepan, si conocen a alguien que tiene apellido terminado en Yay o en Ay, por ejemplo, Colipay, Campillay, Abayay, Minay, ese tipo de apellidos son apellidos que descienden o de los dieguitas o de los atacameños. Si conocen a alguien con ese tipo de apellido, probablemente no tengan ni idea que sus apellidos son de origen Kunza, de un idioma que está extinto, que nadie más lo habla. Característica de los atacameños es que eran sedentarios, porque lograron ellos cultivar la tierra. ¿Qué productos? El zapallo, el camote, el maíz. Y también los atacameños tuvieron un gran desarrollo, por ejemplo, de los metales, como el cobre, el bronce, el oro, la plata. Y ahí está más o menos el tipo de cosas que ellos hacían y también la forma en que se vestían. Ya ellos vivían en la zona norte, por lo tanto no se abrigaban mucho en el día. Por la noche, obviamente, en el desierto, ustedes deben saber que la diferencia, la oscilación térmica entre el día y la noche, súper alta. Entonces, durante el día mucho calor, pero en la noche mucho frío. Y ellos construyeron pucarás. ¿Qué son los pucarás? Una especie de fortalezas que construían como en la cima de alguna montaña, con piedras, con barro también, que les servía para ellos refugiarse en caso de alguna batalla. Los pucarás, chiquillos, se extendieron incluso hasta esta zona.
Si alguno de ustedes conoce el Cerro Mauco en Valle Alegre, ahí también había un pucará, ahí había una fortaleza que era muy parecida a la que se ve ahí en esa fotografía de arriba. En Valle Alegre, que aquí en esta misma comuna, había un pucará en el Cerro Mauco. ¿Y por qué ahí? Porque los pucarás, que eran como fortalezas, ¿cierto? Yo les comentaba eso, tienen la función de ser lugares estratégicos para poder vigilar cuando llegaba algún invasor. Eh, Eran como unas torres de vigilancia, pero también eran los lugares donde se escondía la gente. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta fotografía, está en un cerro y desde ese cerro se ve la planicie y se ve todo lo que pasa en muchos kilómetros alrededor. Lo mismo pasa en el Cerro Mauco. Uno se para arriba en el Cerro Mauco, si ustedes no han tenido la oportunidad de ir, se para uno arriba en el Cerro Mauco en Valle Alegre y desde el Cerro Mauco logra mirar hasta el mar. ¿Ya? Entonces tienen esa particularidad, que desde ahí se puede controlar harto territorio. Y ahí también se ven un poco las figuras que ellos utilizaban. Muy importante. Y los dieguitas que yo les comentaba, pucha, ahí se corrió la imagen. Pero los diaguitas, por ejemplo, ellos también fueron un pueblo sedentario. Recuerden dónde se ubicaban los diaguitas, voy a retroceder. Ahí los diaguitas se ubicaban ahí en la zona de la cuarta región, tercera, cuarta región, y ellos fueron muy importantes. Fueron un pueblo sedentario, agroalfarero y cazador. Entonces habitaron principalmente entre los ríos de Copiapó y Choapa, pero como les decía, hasta esta zona se han encontrado vestigios de ese tipo de jarritos que se ven ahí, o de ese tipo de vasijas, que son una característica fundamental de los diaguitas. Por lo tanto, como les decía, en materia de investigación arqueológica, saber si es que estos pueblos en realidad habitaron esta zona o habían relaciones de intercambio súper complejas también. También podría ser eso, que alguien de allá habrá venido a vivir para acá o alguien de aquí habrá intercambiado productos con alguien de allá, pero lo que sí es cierto es que se han encontrado vestigios de este tipo de pueblos acá en la zona. Es un enigma saber si vivieron aquí o no. Si alguno de ustedes quiere ser arqueólogo, ya sabe un tema de investigación, se lo acabo de dar para que lo desarrolle. Habitaban entonces y habitaban en esa zona entre Copiapó y Choapa, practican la agricultura, la ganadería, la alfarería y eran los mejores, yo diría que el mejor pueblo que desarrolla la alfarería, es decir, en la construcción de este tipo de vasijas, fueron ellos. Ya los diaguitas expertos. Imagínense el nivel de detalle, chiquillos, con dibujos, con, por ejemplo, que hayan hecho un jarro que se llama el jarro pato, porque obviamente es un pato ese jarro que se ve ahí. Y ese era un jarro muy característico para ellos. Probablemente el pato haya simbolizado algo. eh, Eso se cree, ¿no? Porque nadie habló con un diaguita y le dijo, no, el pato porque el pato es un animal sagrado. O no, hice un pato porque me pareció que era lo más fácil de hacer. También podría ser esa la explicación de un diaguita, pero no lo sabemos. ¿Ya? Se vieron muy influenciados por el Imperio Inca, los diaguitas también fueron parte del Imperio Inca, uno de los pueblos que le tenían que pagar tributos al Imperio Inca eran los diaguitas, y vivían en aldeas, ya en aldeas de no más allá de 30 personas, no muy grandes, 30, 40, no más allá de eso, y los diaguitas eran hartos pueblos que estaban en esa ubicación. No era que los diaguitas estaban todos en un solo lugar, no. 40 diaguitas vivían acá, otros 40 vivían, no sé, en Loncura, otros 40 vivían en Ventana, otros 40 en Puchuncaví, y así. Esa era la característica del pueblo diaguita. Muy interesante. Ahora vamos a los pueblos de la zona central. Música maestro. Pueblos de la zona central, chiquillos, principalmente tenemos a los mapuches. Pero dentro de los mapuches hay distintas variantes. Están los picunches, están los huilliches, están los pehuenches. ¿Ya? Cada uno se ubicaba en un espacio geográfico distinto.
Por ejemplo, los picunches están más asociados a la zona costera. Los pehuenches están más asociados a la cordillera. Y los huilliches hacia la zona centro. ¿Ya? Entonces, dentro de los mapuches, y por eso los mapuches también eran hartos, porque claro, eran mapuches porque tenían una cultura común, tenían a lo mejor algunas autoridades que compartían, pero principalmente hablaban un mismo idioma, el mapudungún, y también creían en la Pachamama y tenían ciertas estructuras que compartían. Por ejemplo, tenemos a los mapuches, que significa mapuche, gente de la tierra. A propósito, hablando de nombres de lugares, nosotros estamos rodeados de lugares que tienen nombres indígenas. Por ejemplo, si no hubiera llegado Alonso de Quintero acá, nos llamaríamos Valle del Narau, que significa lugar hundido. Loncura, si alguien de los que está acá es de Loncura, Loncura significa cabeza de piedra. Lonc significa cabeza y cura significa piedra. Entonces, ¿por qué se llama cabeza de piedra Loncura? Porque probablemente una de las rocas que había ahí, desde algún lugar, visto desde arriba, parecía la cabeza de una persona. Entonces, ¿cómo los indígenas nombraban ese lugar? Como Loncura, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Puchuncaví, que es nuestra comuna vecina. Puchún significa lugar y Cahuín o Cahuín significa como bulla o fiesta. Entonces, Puchuncahuín, que viene de la misma raíz de la palabra Cahuín, cuando uno anda cahuineando, Puchuncahuín significa lugar de alboroto, lugar de fiesta, lugar de ruido. Entonces, nuestro espacio que nos rodea sigue todavía muy influenciado por estos pueblos que habitaron estos lugares hace más de 500 años. Vamos a decir de los mapuches entonces, que están los picunches, que son la gente del norte, y los huilliches, que son la gente del sur. Practicaban la agricultura, la caza, la alfarería. Como les decía, su idioma era el mapuzungún, que era empleado en todo el territorio. Estaban organizados en una familia que se conocía como Lof, o Lof, y el jefe de cada Lof se llamaba Lonco, el que administraba más o menos un lugar. La palabra de autoridad era el Lonco. En caso de guerra, se designaba una autoridad que se denominaba Toki, y aquella persona que se encargaba de comunicarse con el mundo espiritual y también de curar a los enfermos se llamaba Machi. La Machi es una de las figuras más importantes en la cultura mapuche y tradicionalmente era una mujer. Ya en la actualidad hay Machis que son hombres también, pero en la antigüedad eran principalmente mujeres. Hizo con los mapuches. Y ahora vamos a ir con los que están más hacia el sur. Ahora se acabó la musiquita. Hacia la zona sur de Chile, chiquillos, también hay un montón de pueblos. Un montón, un montón. Por ejemplo, tenemos a los cuncos, tenemos a los puelches y tehuelches, a los chonos, a los onas y a los yaganes. Ya varios pueblos también. Por ejemplo, tenemos a los tehuelches, que eran nómades, cazadores y recolectores. También se les llamaba patagones. ¿Qué características tenían y por qué se les llamaban patagones? Se dice que cuando llegaron los españoles y vieron a estos pueblos, se asustaron mucho porque tenían el pie muy grande y porque eran altos, eran bastante altos. Por eso habitan un lugar que se llama la Patagonia, los patagones o tehuelches. Su vestuario de que se conformaba principalmente de un taparrabos y de una capa de cuero, ¿ya? Y con algunos dibujos. Andaban muy desabrigados para el lugar en donde habitaban y eso también les llamó mucho la atención a los españoles, que fueron los primeros en escribir sobre estos pueblos. Entonces tenemos los tehuelches hacia el sur. Tenemos los chonos, los alacalufes y los yaganes. ¿Qué características tenían ambos? O sea, estos tres, los chonos, alacalufes y yaganes, es que eran bandas canoeras que se dedicaban a la pesca. Se les conocía como los nómades del mar. ¿Por qué los nómades del mar, chiquillos?
porque tanto los chonos como los alacalufe y los yaganes no se bajaban casi nunca de sus canoas. Casi todo el tiempo estaban adentro de sus canoas, navegando, cazando, durmiendo allí. Entonces, esa era su característica principal. Además que ellos habitaban lugares, canales, canales de los archipiélagos del sur. Hasta, por ejemplo, el Cabo de Hornos, bien al sur. Entonces eran pueblos que estaban acostumbradísimos al frío y que por lo tanto nunca se bajaban de sus canoas, andaban siempre por ahí entre medio de los canales eh, de la Patagonia. Fabricaban herramientas de piedra y también se movían en pequeñitos grupos, en grupos pequeños. Tenemos a los Onas y Selknam, que eran cazadores nómades que deambulaban en busca de su alimento a lo largo de la tierra. Eran bandas nómades también y cazaban, por ejemplo, guanacos, zorros, aves y alguna especie de ratas o roedores. También se alimentaban de plantas silvestres y de peces, y su organización social era la familia. De los Onas chiquillos, ¿qué podemos decir? Ahí vemos unas fotografías. Los Onas sobrevivieron hasta 1900, 1920. Estas fotografías son reales. Son fotografías de los primeros exploradores que llegaron hacia la Patagonia, en Chile, hacia el extremo sur, y se encontraron con este pueblo que se pintaba los cuerpos, que se ponía sombreros, que andaban semidesnudos, con unos fríos tremendos, y que habían sobrevivido durante tanto tiempo allí, en esos climas tan hostiles. ¿Y qué pasó con ellos? Lamentablemente, la gente que llegó a vivir a Punta Arenas y hacia esos lugares de bien el sur, exterminó a estos pueblos. Ya exterminó a estos pueblos porque ellos eran cazadores y como cazadores mataban ovejas y a principios del siglo XX a la zona sur llegaron muchas ovejeras, muchos empresarios que llevaron su ganado hacia allá y estos pueblos, si vivían de comer animales, tenían que hacerlo. Y esto empezó a, obviamente, incomodar a los dueños de los animales que los comenzaron a exterminar. De hecho, les ponían precio a las orejas de este pueblo, de los zonas, les ponían precio a su oreja, a las cabezas, para que la gente los saliera a cazar. Y fue así como se exterminaron. Se exterminó este pueblo y no lo exterminaron los españoles. De eso también tenemos que ser conscientes. Los chilenos también aportamos mucho a la exterminación de algunos pueblos originarios. Siento que he hablado mucho hoy día. Nadie ha dicho nada. No sé si está muy fome o qué. Cuéntenme. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido todo? Está interesante lo que está ¿Sí? diciendo. No está fome entonces. Vamos bien. Para mí no. Sí, ya. Para las demás, No, ¿está bien? ¿Está bien? para mí ¿Vamos bien? tampoco. ¿Ya? Chiquillos, qué bueno, qué bueno. Me gusta eso. Pero recuerden, traten de participar más. Alguien escribió en el chat. Yo estoy tomando apunte, Muy bien. profe. Ya, muy bien, muy bien. Así Sí, me igual gusta. estaba anotando hartas cosas. Ya. Recuerden que, como les decía al principio, esta clase también va a estar en internet. Yo le había traído una actividad, pero no sé si se las voy a dar hoy día. Quizás se las doy la próxima semana, en función de que son poquitos hoy día. Eh, pero no sé, cuéntenme qué aprendieron hoy día, qué les pareció la clase. Ya estamos llegando al final. Recuerden que estas clases están pensadas para que duren una hora. Ya llevamos 50 minutos. Cuéntenme qué les pareció la clase de hoy. ¿Qué les gustó, qué no les gustó? Igual lo que hablamos ya en las primeras clases que tuvimos ya nos había dicho esto, pues o sea, igual lo tenía apuntado, lo tenía escrito en el cuaderno y todo. Igual como que yo Ajá, ya sabía algo. muy bien. Sí, pues esto es lo primero que pasamos cuando nos vimos, dos clases que nos vimos, de hecho.
pero era algo que teníamos que retomar y retomarlo así rápidamente, porque si se dieron cuenta, igual pasamos algo así como 10, 12 pueblos en 40 minutos, que por lo general a esto se le dedica, no sé, 2 o 3 clases para pasar todo esto. Ya, entonces tratemos de pasarlo rápido porque también ya lo habíamos visto, pero era algo que había que hacer. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Otro comentario que le gustó, que le llamó la atención? Lo escucho. También hay una guía relacionada con lo mismo. Sí, hay una guía también relacionada con esto, muy bien, y de eso también es lo que nos tenemos que agarrar y por eso también no quiero profundizar más en este tema, para que ya partamos la próxima clase ya con la materia así fresquita, nueva, pero teníamos que agarrarnos de lo que vimos hace 4 o 5 meses atrás. Vicente, ¿algo que comentar, que decir? Más que nada tengo una duda sobre las guías que han ¿Ya? pasado antes. Como yo soy nuevo, Sí. no sé si es que la guía del semestre pasado que habían pasado tengan algún tipo de nota, valor que tenga que hacerlas para Mira, una de las notas que vamos a hacer va a ser de las guías y de las actividades. Así que la idea es que las vayan haciendo, igual no son tantas. Por eso me escriban a mi correo los que no las tengan. Pero sé, por ejemplo, la Fabiola me ha mandado sus cosas y algunos otros compañeros por ahí también me lo han mandado. Así que, pero hay que ponerse al día con eso. Ahí está mi correo, si alguien no lo tiene. esteban.cisternas@eduquintero.cl. Pero sí, Profesor, ¿cuántas guías ya ha enviado? he enviado 3 guías y 2 actividades con unos videos. También les di un par de actividades con unos videos y también le di una actividad del libro. Llevamos como 6 actividades, más o menos. Los que no tienen guía deberían hablar con el profesor jefe. Yo hablé con él en delante y el lunes me tenía las guías que me faltan. Ya, buena, perfecto. Perfecto, perfecto. Si eso tienen que hacer, igual yo no es que les vaya a decir ya la próxima semana entréguenme todo. Por eso les decía que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo con las evaluaciones, pero una sí de esas evaluaciones va a ser los trabajos que hayamos hecho. Ya una de esas 4 notas va a ser esos trabajos, que también tenemos que ponerle una calificación. Y lo demás es ya mirar hacia lo que viene hacia los futuros meses. Pero eso, pues chiquillos, no sé si alguien más tiene algo que comentar, algo que decir. Espero Profesor, la que... tarea que está en el libro hay que escanearla y enviársela. Sí, ¿O mándeme una esperamos foto en nomás. algún momento que usted las pida? Y lo otro, si acaso le podía mandarle todo el material al profesor Tolosa, porque igual yo creo que tengo 2 guías y el libro nomás. Nada Ya, más que eso. ya, yo voy a reenviarle todo al profe Tolosa para que él le envíe todo, todo, todo en estos días. Para, Y, claro, para ponernos al día porque es sí, poco material. Yo creo que las ajá, clases, por lo menos yo he participado en clases de filosofía y convivencia social y una que otra de biología. ya. Y como le Pero digo, no hay mucho material. ya, por eso desde ahora tienen que agendar ahora todo. Sabemos que todos los martes va a ser historia para que de Sí, aquí a ya fin de año nos sea. mandaron el horario. Ya, qué bueno. Hoy. Y entonces ahí tenemos que hacer, que ponernos de acuerdo y tratar de ir poniéndonos al día y también enviando más tareitas. Por eso sería bueno que lo reenviara con el profesor Sí, Tolosa para nosotros poder ponernos al día, porque no todos tenemos el mismo material. ajá, ya, perfecto. Sí, yo se lo envío con el profesor Tolosa. Muchas Eh, gracias. Chiquillos, eso, pues eso tenemos que tratar de ponernos al día, de ir también revisando el libro. Esta materia también está en función del libro y que ojalá podamos